Del pueblo nos acompaña esta mañana, señor defensor. Muchísimas gracias. Bienvenido a nuestro noticiero y darnos la oportunidad de conversar de sus retos. Son ya 4 meses que usted lleva en su puesto, en un cargo en que necesita retomar sobre todo el rol de la Defensoría del Pueblo, que para muchos panameños pues se ha perdido en estos últimos años, pese a algunos esfuerzos. Alfredo Castillero Hoyos, 4 meses en el puesto. ¿Cómo ha ido con eso? Usted cuando tomó posesión dijo, mi mayor reto va a ser enfrentar una institución con poco presupuesto, pero yo tendría que agregar, licenciado, que el mayor reto es devolverle también la confianza de la gente al rol que juega la Defensoría del Pueblo en nuestro país. Ante todo, muchísimas gracias, Castalia, por recibirme en este espacio tuyo y de TVN. Casi que te has respondido a tu pregunta, tal y como lo podría hacer yo. Es decir, ¿cuáles son los principales retos de la institución, ¿no? Bien recordabas que en el discurso al ser electo en la Asamblea, yo mencionaba una serie de escollos y hablaba en aquel entonces de la necesidad del rescate y regeneración de la institución, pero hoy casi diría que también se necesita su refundación, ¿no? Y los retos son de 3 naturalezas, ¿no? Tienen que ver con temas de recursos materiales, con temas de recursos humanos y con temas de procedimiento, ¿no? Y atendiéndolos será posible realmente elevar la institución al sitial de donde nunca debió haber caído. Los retos en materia de recursos materiales incluyen lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Estamos en un inmueble al que se nos mudó 2 meses y 10 días antes de la elección de nuevo defensor, y que realmente requiere con carácter de urgencia ser adecuado para la institución. ¿Dónde está ahora la Defensoría del Nosotros Pueblo? estamos en Plaza Ágora, ¿no? Dispuestos a recibir a todos los quejosos y las quejosas que quieran acudir a la institución. ¿La gente sigue buscando la Defensoría del Pueblo? Sigue buscándola, aunque yo sospecho que muchos más la llegarían, no solamente la buscarían, sino que llegarían a ella si supieran su ubicación. Lamentablemente se nos ha mudado de la ubicación clásica, que era en calle 50, y no necesariamente para unas condiciones mejores. Yo tengo que echar para atrás y comparar un poco, porque afortunadamente como periodista tuve la oportunidad de ver cuando nace la Defensoría del Pueblo, con don Ítalo Antinori, que debo reconocer hizo un excelente rol en la Defensoría del Pueblo y nos dejó al menos una visión de cuál es el papel de la Defensoría y de quien nos representa. Pero con los años, poco a poco, se fue perdiendo. Y recuerdo ver en ese entonces a un Ítalo Antinori enfrentándose a un presidente de la República en su momento, porque no coincidían sus criterios y sus señalamientos en algún momento. Pero poco a poco eso se ha ido desvirtuando. O sea, ¿cómo rescata usted, cómo pretende rescatar esa pobre imagen del defensor del pueblo, que es una persona que es vista en los últimos años como alguien que está allí solamente asestando con la cabeza a las decisiones y a veces muchas malas de los gobiernos en turno? Yo siempre rescato 2 administraciones, la del defensor fundador Ítalo Antinori Bolaños, que efectivamente crea la institución, y posteriormente quien la institucionaliza, por así decirlo, que es Juan Antonio Tejada Espino, ¿no? De ahí en adelante yo creo que con altibajos, reconociéndole a cada defensor o defensora sus virtudes y también evidentemente sus puntos menos luminosos, la institución ha perdido perfil, ¿no? Y eso obedece a cosas como las que yo estaba diciendo, es decir, ha habido un recorte en los aspectos materiales, ha habido un menor nivel de capacitación del personal. Una de las iniciativas que traigo es que voy a capacitar a la totalidad del personal mediante los cursos que a tal fin brinda el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Eso debe generar una auténtica transformación de la institución, que debe estar entonces en capacidad de atender muchas más quejas de un modo significativamente mejor, ¿no? Y de modo complementario a lo anterior, se fueron abandonando los procesos y procedimientos. ¿A qué me refiero? Que en particular el primer defensor, también el segundo, acogían nuestro principal instrumento, nuestra principal herramienta de trabajo, que es lo que se denomina la queja. Llegaba un quejoso o quejosa, ¿no? Y se abría el expediente y se le daba curso. ¿Hacia dónde llega? Cuando llega una denuncia, la gente dice, voy a la Defensoría del Pueblo, pero no pasa nada. O sea, ¿realmente hay surte efecto? O sea, ¿logra su objetivo final la Defensoría del Pueblo cuando inicia un proceso? Sí, hay que estimar el porcentaje de eficiencia de la institución, que es uno de los temas con los que yo quiero trabajar. Es decir, yo quisiera que se pueda ver, inclusive en línea, todo el proceso, en que en tiempo real
el quejoso o la quejosa puedan consultar, ¿no?, el estado de su situación, ¿no? El proceso es más o menos el siguiente, así resumido. La persona llega a la institución, en la actualidad en la misma planta baja está el recibo de la queja, con posterioridad se abre la queja, luego se giran los oficios correspondientes a la misma, ¿no?, a las autoridades que sea pertinente. Estas tienen hasta 15 días para responder a los oficios y hasta 2 periodos más de ampliación de los mismos. Y con posterioridad entonces la institución determina qué es lo que va a hacer con lo advertido, lo alcanzado en esa materia. O sea, usted señalaba que uno de los principales retos era el presupuesto, o sea, la cantidad de personas con las que usted cuenta para poder atender la cantidad de denuncias que les llegan. ¿Sigue siendo insuficiente o usted está en ese proceso de poder reforzar la cantidad de personas? Bueno, MEF mediante y Asamblea mediante estamos en ese proceso de reforzar la cantidad de personas dedicadas a esto, pero en la institución tenemos 12 regionales con alrededor de 50 personas, ¿no?, y alrededor de 130 en la sede principal, 120 en la sede principal. De estas personas, las que lidian con la queja son fundamentalmente una treintena, ¿no? Dada la población que nosotros tenemos, esto a mi juicio es insuficiente. En defensorías de tamaño similar, para atender a poblaciones de tamaño similar, sí, hay hasta 160 funcionarios para la atención de la queja. Y por supuesto, naturalmente, tramitan muchos más casos de modo mucho más eficiente. ¿Qué le responde usted a aquellos críticos que señalan que hoy día la figura del defensor del pueblo se ha convertido en el defensor del puesto? Bueno, eso no podía ser más distante de la verdad. En mi caso, llegué ahí después de una larga trayectoria profesional dedicada a la temática de los derechos humanos y lo hago por vocación. Creo en lo que estoy haciendo. Eso sí, se necesita transformar la institución para tener el perfil que antes tuvo, ¿no? Recordemos que cuando esta institución empieza con un funcionariado más modesto en número, sí, tenía salarios sumamente dignos. Uno de los temas que hoy en día, por ejemplo, desmotiva al funcionariado es la calidad de los salarios que hay en la misma, las pocas posibilidades de ascenso, la falta de una carrera defensorial. Es decir, todos estos son temas que se han perdido. Ahora bien, ¿no? Dígame una cosa, y en base a los resultados que ustedes han venido midiendo y que son cifras que quieren mejorar de seguro, o sea, ¿cuáles son las áreas que más demandan el panameño que acude a la Defensoría del Pueblo? ¿En qué áreas específicas ustedes sienten pues que no se está cumpliendo, el Estado está violando los derechos de los panameños? Hay dos modos de verlo, uno por los derechos cuestionados y otro por las instituciones cuestionadas, ¿no? Derecho de petición es uno de los temas claves, ¿no? Debido proceso es otro tema clave, ¿no? Sin embargo, en cuanto a instituciones, ¿no?, las principales son más o menos las obvias, las que ustedes cubren todos los días en su programa, a saber, educación, salud, tránsito, ¿no?, últimamente obras públicas, ¿no?, y también el IDAN. Son las instituciones más requeridas, ¿no? Y ahí creo que hay un tema claro, es decir, los panameños, cuando están todos los días en este programa hablando de su realidad, están hablando, entre otras cosas, de los derechos vulnerados. ¿Y justicia en qué nivel está? Justicia. Cuando se siente que se violan sus procesos, gente que tiene años de estar esperando, por ejemplo, por una condena o un proceso. Bueno, el tema de privados de libertad casi que es un tema aparte porque hay una enorme cantidad de quejas de toda naturaleza. Nosotros tenemos una unidad de privados de libertad que es, pese a su disminuido número, muy eficiente. Todas las semanas están yendo a los diferentes penales y todas las semanas reciben quejas. Entre otras, por ejemplo, uno de los más graves es el acceso a la salud y la condición de salud de los presos. Okay. Dígame una cosa, ¿qué opina usted de la situación, traigamos temas actuales, situación migratoria? La gente en Darién está diciendo, señores, nosotros no aguantamos más que el volumen, lo estamos viendo ya reflejado en la terminal y ya tenemos reporte de la situación que se está reportando en Paso Canoas. Vamos a ver. Esto es de algún modo la continuación dilatada de lo que ocurrió hace algún tiempo. Exacto. En la otra frontera. Nosotros a través de nuestra regional en Darién hemos estado desde el primer día monitoreando la situación. No solo hemos estado monitoreando, lo hemos estado acompañando el proceso, inclusive garantizando en ocasiones ayuda humanitaria. Además de eso, yo he sostenido reuniones con los principales actores humanitarios, incluyendo el Consejo Noruego y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, así como con el Mingo, e inclusive he intercambiado pareceres con la Embajada Americana que está elaborando su informe de derechos humanos sobre Panamá.
Aunado a lo anterior, estoy por ir a Darién para confirmar en situ la situación este jueves, ¿no? Y yo creo que hay que entender el alcance de la misma. ¿Qué significa esto? Por una parte, diferenciar los aspectos de seguridad de los aspectos humanitarios. Por otra parte, diferenciar la situación de los migrantes de la situación de los refugiados. Por otra parte, atender la realidad de las personas que pueden bien ser objeto de la trata y el tráfico de personas, ¿no? Me parece que esas son prioridades. En cuanto al tema específico de Albrook, nada más para cerrar la idea, nosotros hemos estado en contacto con el Ministerio de Salud, quienes nos afirman que no hay tal situación de desmejora de la salud ni amenaza a la salud pública en la terminal. Dicho eso, nosotros vamos a ir a inspeccionar la terminal de Albrook. Pero es importante señalar que va la Defensoría del Pueblo este jueves a Darién. Así es. A ver la situación por la que... ¿Puede Panamá, y termino con esto, señor defensor, puede Panamá frenar el paso de estos migrantes? Porque hemos estado recibiendo fotografía de gente con bebés en medio de la selva. Las soluciones de naturaleza regional no la puede hacer Panamá sola. Esa es la situación. Es decir, no es un tema que el gobierno pueda resolver aislado del resto de la región latinoamericana. Listo, me quedo con ese mensaje, señor defensor. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, dando esta entrevista de cómo marcha ese trabajo de recuperar la credibilidad de la Defensoría del Pueblo y los recursos que necesitan también para poder seguir alcanzando esa meta. Jueves, entonces, Defensoría del Pueblo viaja hacia la provincia del Darién.